Durante siglos, la humanidad fue ignorada por el resto de la galaxia. Las grandes civilizaciones del universo la veían como una especie joven, caótica, emocional y primitiva. Apenas habían salido de su pequeño planeta azul, y sus conflictos internos, sus guerras, su falta de unidad, hacían que nadie los tomara en serio. El Consejo Galáctico, una alianza de las razas más antiguas y poderosas del universo, apenas dedicaba recursos a vigilar la Tierra. Para ellos, la humanidad no era una amenaza. Era una broma, un experimento evolutivo curioso, pero sin futuro en la escala cósmica. Lo que el Consejo no sabía era que, mientras ellos miraban hacia otro lado, los humanos estaban evolucionando. No solo en tecnología, sino en mente, en conciencia, en ambición. Bajo la superficie de alianzas rotas y gobiernos en conflicto, algo más profundo estaba ocurriendo. Científicos, ingenieros, físicos y visionarios trabajaban en silencio, lejos de los ojos del mundo y del universo. Lo que estaban construyendo no tenía precedente. No era un cohete, no era una estación espacial. Era algo que ninguna otra civilización galáctica había logrado: el dominio de la materia oscura. Todo comenzó cuando una pequeña base en la Luna detectó una anomalía en la órbita de Plutón. Algo extraño, invisible a los sensores comunes, estaba distorsionando el espacio alrededor. No era un agujero negro, tampoco una nave alienígena. Era un campo de energía denso, tan pesado que ni la luz podía escapar, pero perfectamente controlado. Las mentes más brillantes de la Tierra comprendieron que estaban en la pista de algo más grande que ellos mismos. Y así, en los márgenes del sistema solar más allá de Neptuno, comenzó el proyecto más secreto y ambicioso de la historia humana. Durante casi 100 años, generaciones enteras trabajaron en silencio en los anillos de Plutón, una estructura inmensa construida con materiales oscuros y tecnología cuántica. Nadie fuera del círculo sabía lo que realmente se estaba gestando allí. Incluso los gobiernos de la Tierra tenían versiones diferentes de la verdad. Lo único cierto era esto: algo estaban haciendo en las sombras del sistema solar, algo que iba a cambiarlo todo. Los científicos descubrieron cómo extraer y manipular materia oscura, esa sustancia misteriosa que forma la mayoría del universo, pero que nadie puede ver. Con ella, construyeron reactores capaces de doblar el espacio, armas que no usaban calor ni fuerza, sino manipulación pura del tejido del universo. Y más importante aún, crearon naves, no simples naves espaciales, sino estructuras colosales, flotantes, silenciosas, tan grandes como ciudades, recubiertas de un metal que absorbía toda la luz y energía a su alrededor. Naves que no necesitaban impulsores, que no dejaban rastro, que podían estar frente a ti y no verías nada. La humanidad no las construyó para atacar, al menos, no al principio. Las construyó para protegerse, porque sabían que, tarde o temprano, alguien en el universo los descubriría. Y cuando eso pasara, no querían ser encontrados, indefensos. Ese día llegó antes de lo esperado. Un dron de reconocimiento, enviado por una civilización miembro del Consejo Galáctico, entró al sistema solar sin que nadie lo notara. Su misión era simple: escanear la evolución humana y comprobar si la Tierra seguía siendo irrelevante. Pero algo extraño ocurrió. Cuando el dron pasó cerca de Plutón, detectó una onda gravitacional artificial. No era natural. No era un fenómeno cósmico. Era tecnología. Algo, o alguien, estaba manipulando la gravedad de forma precisa. El dron, programado para registrar anomalías, envió un informe inmediato al Consejo, pero nunca regresó. Desapareció, como si se hubiera disuelto en el espacio. El informe llegó incompleto, pero lo suficiente para causar preocupación. Por primera vez en siglos, el Consejo prestó atención a la Tierra. Al principio pensaron que era un error, que tal vez un cometa había afectado al dron, que la onda era producto de algún experimento menor, pero luego,
Al analizar los datos más profundamente, se dieron cuenta de que no. Había patrones, geometría, ritmo, frecuencia. Alguien estaba ahí, y sabía exactamente lo que hacía. La reacción del consejo fue inmediata. Se formó un comité de emergencia. Se debatió durante días si enviar o no una misión de reconocimiento directa. Algunos decían que era demasiado pronto, otros que era necesario actuar ya. Finalmente, votaron por enviar una nave espía. Pequeña, rápida, equipada, con lo último en camuflaje cuántico. Su tarea era simple: acercarse a Plutón y mirar sin ser visto. Pero nada los había preparado para lo que iban a encontrar. Cuando la nave llegó al borde del sistema solar, todo parecía normal. Planetas, asteroides, silencio. Pero al acercarse más, sus sensores comenzaron a fallar. Las coordenadas no coincidían. El espacio parecía doblarse sin motivo. Y luego, lo vieron. Flotando en el vacío, como si no necesitara moverse, había una estructura enorme, casi imposible de describir. No tenía ventanas, ni luces, ni forma clara. Pero estaba viva. Vibraba. Giraba. Era una nave, o quizás una base, hecha completamente de materia oscura. Su presencia absorbía la luz de las estrellas. Los instrumentos fallaban al intentar medirla. Era como si el universo no quisiera admitir que eso existía. La nave espía apenas alcanzó a enviar unas pocas imágenes antes de que también desapareciera, sin explosiones, sin señales. Solo se desvaneció. El consejo entró en pánico. Si lo que habían visto era cierto, entonces la humanidad había cruzado un umbral que muy pocas especies en la galaxia habían cruzado. Y lo había hecho en 1900, completo secreto. La pregunta más aterradora no era ¿cómo lo lograron?, sino ¿por qué lo escondieron? ¿Acaso estaban preparándose para algo? O tal vez, para alguien. Las civilizaciones más antiguas comenzaron a sospechar. Si los humanos habían descubierto cómo manipular materia oscura, podrían, en teoría, viajar sin límites, crear agujeros de gusano, controlar campos gravitacionales, incluso borrar planetas enteros. Pero nada de eso coincidía con el perfil emocional de los humanos que ellos conocían. Los humanos eran ruidosos, impulsivos, hablaban mucho. ¿Por qué ahora estaban en silencio? Ese silencio, precisamente, fue lo que más miedo causó. Porque a veces, cuando un planeta se calla, es porque está escuchando o esperando. Y en ese rincón olvidado de la galaxia, donde alguna vez brilló una civilización joven, ahora latía un corazón oscuro, poderoso y despierto. El Consejo Galáctico ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en la Tierra. Lo que comenzó como una simple misión de reconocimiento se había convertido en un misterio peligroso. 2 naves desaparecidas, señales distorsionadas desde los bordes del sistema solar, estructuras imposibles que parecían flotar en el vacío sin razón lógica. Las civilizaciones más antiguas, aquellas que llevaban millones de años viajando entre las estrellas, estaban inquietas. En el centro del planeta Liskar, sede del Consejo, se reunieron los representantes de las razas más avanzadas del universo. Eran seres que habían visto supernovas nacer y morir, que podían leer pensamientos, que habían terraformado galaxias enteras. Y sin embargo, en esa sala, todos compartían lo mismo: miedo. Las pantallas mostraban los pocos datos que se habían podido rescatar de la nave espía destruida. Fragmentos de imágenes, una sombra gigantesca en medio de las estrellas, energía en forma de pulsos que no coincidían con ninguna frecuencia conocida, materia que no reflejaba ni absorbía luz, simplemente la devoraba. Y lo más perturbador, un patrón, una geometría que solo podía haber sido diseñada por una inteligencia superior. El Consejo no tardó en confirmar lo que nadie quería decir en voz alta. La humanidad no solo había avanzado, los había superado.
Hasta ese momento todos creían que los humanos eran apenas aprendices en el arte de viajar por el cosmos. Su historia estaba llena de errores, guerras, contaminación, desigualdad. Los informes antiguos decían que todavía discutían entre ellos por fronteras, religiones y recursos. Nadie esperaba que una especie tan dividida pudiera lograr algo tan complejo como dominar la materia oscura. Pero los hechos eran claros. Lo habían logrado. Y lo habían hecho sin pedir permiso, sin anunciarlo, sin buscar alianzas. Lo habían hecho en completo silencio. Eso era lo más extraño de todo. En la historia del Consejo, cada nueva civilización que alcanzaba cierto nivel tecnológico enviaba una señal, un mensaje de paz, una petición para ser aceptados como especie espacial. Era un ritual galáctico, un acto de respeto. Pero los humanos no lo hicieron, no enviaron nada, solo construyeron y esperaron. Eso levantó sospechas. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto silencio? Algunos pensaron que la humanidad estaba planeando un ataque. Otros creían que estaban construyendo una defensa contra algo mucho más grande. Nadie lo sabía, pero todos querían respuestas. Entonces se tomó una decisión. Enviar un segundo equipo de observadores, esta vez con permiso oficial del Consejo. No una nave espía, sino una misión diplomática encubierta. Su objetivo era observar de cerca lo que ocurría en la Tierra, sin intervenir directamente. La nave diplomática, llamada Arambel, era una de las más avanzadas del Consejo. Tenía tecnología de invisibilidad cuántica, sensores que podían leer pensamientos desde órbitas lejanas, y defensas automáticas que podían desintegrar un meteorito antes de que lo tocara. Se acercó lentamente al sistema solar, disfrazada de cometa, deslizándose entre los planetas como un fantasma silencioso. Cuando llegó a la órbita de Neptuno, comenzó a detectar anomalías. La gravedad fluctuaba en intervalos regulares. Había vibraciones que no tenían origen físico. El tiempo, según los relojes cuánticos de la nave, parecía desacelerarse. Los tripulantes miraban por las ventanas sin entender. El espacio no se comportaba como debía. Y luego, lo vieron. Allí, más allá de Plutón, estaba una flota humana. No eran naves como las del Consejo, no tenían colores brillantes, ni alas curvas, ni escudos de energía visibles. Eran enormes, negras, con superficies que parecían tragarse todo lo que las rodeaba. Algunas eran tan grandes como lunas. Estaban alineadas en silencio, sin moverse, pero cada una emitía un pulso gravitacional que era casi una firma, una señal de que estaban vivas, no biológicamente, sino a nivel cuántico. Una de las naves tenía una forma casi esférica, pero con fracturas flotantes a su alrededor, como si fragmentos de espacio la acompañaran. Otra era completamente plana, pero medía cientos de kilómetros de largo. Era imposible saber cuántas había en total, porque algunas solo eran detectables por las sombras que proyectaban en las estrellas cercanas. El capitán de la Arambel, un anciano ser de 1000 ciclos llamado Telraen, no sabía cómo reaccionar. Su especie, los Etenari, era famosa por su lógica y calma. Pero incluso él sintió algo que no había experimentado en siglos: ansiedad. Intentaron enviar una señal de escaneo diplomático. No un ataque, solo un gesto de contacto, una forma de decir: estamos aquí, queremos hablar. La respuesta fue inmediata. Una de las naves humanas giró ligeramente su posición. Sin moverse físicamente, sin disparar nada, sin mostrar armas, simplemente se orientó hacia la Arambel. Y de repente, todos los sistemas de la nave del Consejo se apagaron. Los motores dejaron de funcionar. Las pantallas se pusieron negras. Las luces parpadearon una vez, y luego solo quedó el silencio. Durante exactamente 16 segundos, la nave del Consejo quedó completamente vulnerable, suspendida en el espacio. Los tripulantes, incapaces de moverse, solo podían observar. Y entonces, todo volvió a la normalidad. Los sistemas se reiniciaron, los datos volvieron, como si nada hubiera pasado.
Pero en una de las pantallas apareció algo inesperado. Un mensaje, escrito en lenguaje galáctico unificado. Claro, preciso. Sabemos que nos observan. No tenemos intención de atacar, pero tampoco permitiremos que nos ataquen primero. La firma al final del mensaje era aún más inquietante. República, humana unificada, sombra del horizonte. Era la primera vez que esa frase aparecía en los registros galácticos, y el Consejo no sabía qué hacer con ella. El capitán Tel Raen ordenó la retirada inmediata, no como señal de debilidad, sino de respeto. Habían sido advertidos, sin violencia, pero con un poder que jamás habían visto. Al regresar, la tripulación de la Arambel fue recibida con aplausos y preocupación. Habían hecho contacto, pero no en los términos esperados. La humanidad no había reaccionado con temor, ni con entusiasmo, solo con control absoluto. El Consejo convocó otra sesión de emergencia. Algunos pidieron enviar una flota para presionar a los humanos. Otros, más sabios, dijeron que eso sería una locura. No provocas a una criatura que ya ha demostrado que te puede matar, sin disparar una sola vez. Comenzaron a circular rumores. ¿Y si los humanos no estaban solos? ¿Y si alguien les había dado esa tecnología? O peor aún, ¿y si la habían creado ellos mismos, sin ayuda? Eso significaría que en apenas unos siglos habían alcanzado un nivel que al resto le había tomado millones de años. Y si lo habían hecho en secreto, tal vez no querían formar parte del Consejo. Tal vez querían algo más. El silencio de la Tierra era ahora más fuerte que cualquier amenaza. Nadie sabía qué pasaría después, pero todos sabían algo. La humanidad ya no era una especie pequeña. Había despertado, y el universo lo había sentido. El Consejo Galáctico no sabía cómo reaccionar. La humanidad había enviado un mensaje claro, sin violencia pero con autoridad. Sabemos que nos observan. No tenemos intención de atacar, pero tampoco permitiremos que nos ataquen primero. Ninguna civilización joven había hablado jamás con esa seguridad. Normalmente, las especies nuevas se mostraban temerosas, emocionadas, incluso desesperadas por ser aceptadas, pero los humanos no. Ellos hablaban como iguales. No pidieron permiso. No rogaron. Solo avisaron. El silencio en la galaxia se volvió más denso. Las razas más sabias comenzaron a preocuparse. No solo por la tecnología que los humanos poseían, sino por el misterio. ¿Cómo lograron tanto? ¿Quién los ayudó? ¿Acaso estaban escondiendo algo más? En los registros antiguos del Consejo, había historias de especies que lograron avances rápidos, pero siempre fue por intervención externa. Alguien los guiaba, los empujaba, o los usaba como herramientas, pero con la humanidad no había rastros de contacto. Ninguna otra civilización había reportado haberlos visitado o ayudado. Y sin embargo, ahí estaban, dominando la materia oscura, construyendo naves gigantes, alterando la física. El planeta Tierra, visto desde el espacio, seguía pareciendo tranquilo, azul, blanco, con nubes que flotaban suaves sobre los océanos. Pero bajo esa calma, había una red de estructuras ocultas, campos de energía que no se veían con sensores comunes, y satélites invisibles que giraban en órbitas imposibles. Cada vez que una nave del Consejo se acercaba demasiado, desaparecía o se perdía en una especie de niebla gravitacional. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunas razas menores decían que habían visto luces moverse entre los sistemas cercanos a la Tierra. Otros aseguraban que las naves humanas ya no solo estaban en el sistema solar, que habían llegado más lejos. Y aunque no había pruebas, muchos empezaron a creer que la humanidad había estado explorando en secreto, sin dejar huellas. El Consejo estaba dividido. Algunos miembros querían enviar embajadores y abrir canales de comunicación formales. Otros temían que eso solo provocara a los humanos. Nadie sabía qué tipo de cultura había crecido detrás de esas sombras tecnológicas.
¿Seguían siendo los mismos humanos impulsivos y caóticos de los informes antiguos? ¿O se habían transformado en algo más calculador, más frío, más silencioso? Finalmente, decidieron enviar un mensaje universal, usando la frecuencia más común entre especies avanzadas. Era una señal de paz, con datos codificados, símbolos matemáticos y una solicitud de diálogo. Durante días no hubo respuesta. Y luego, sin previo aviso, apareció una imagen en los canales abiertos del Consejo. No era una transmisión de video, ni una voz, ni un símbolo. Era una imagen fija, un mapa estelar. Mostraba la posición de varios sistemas galácticos, con marcas rojas, marcas humanas, lugares que, según el Consejo, no habían sido visitados, jamás por la humanidad. Eso cambió todo. Significaba que los humanos ya habían estado allí, que conocían rutas secretas, que habían explorado lugares donde ni siquiera las razas más antiguas se habían atrevido a ir. Pero la parte más extraña era el centro del mapa. Allí, donde normalmente aparece la posición de origen de una especie, no estaba la Tierra. En su lugar había una región oscura sin nombre, sin coordenadas claras, un sector vacío del espacio. ¿Era un error? ¿Un truco? Los expertos analizaron la imagen durante semanas. Algunos pensaron que era una forma simbólica de decir, ya no somos de un solo planeta, ahora somos de las estrellas. Otros creyeron que la humanidad había creado una base secreta lejos de su sistema solar. Pero lo que más preocupó al Consejo fue otro detalle. La firma, abajo del mapa, en letras negras sobre fondo gris decía, Sombra del horizonte. No buscamos guerra, pero estamos preparados para ganarla. Eso no sonaba como una invitación a la paz. Eso sonaba como una advertencia. Dentro del Consejo, comenzaron los debates más intensos en siglos. Unos querían prepararse para un conflicto inminente. Otros decían que una guerra sería un suicidio. Incluso algunas razas que nunca antes se habían pronunciado comenzaron a enviar informes diciendo que sus propias sondas habían desaparecido cerca de zonas marcadas en el mapa humano. Parecía que los humanos estaban limpiando rutas, controlando accesos, estableciendo un dominio silencioso, sin colonias, sin banderas, solo presencia. Pero no todo el Consejo estaba paralizado por el miedo. Una civilización llamada Tsarnak, famosa por su orgullo y sus flotas militares, decidió actuar por su cuenta. Enviaron una nave de combate al sistema de Enkar 4, una zona cercana a una de las marcas del mapa humano. Querían probar si esas marcas eran reales. Querían provocar, y lo lograron. La nave Tsarnak no duró ni 5 minutos. No hubo batalla, no hubo explosiones. Simplemente desapareció del espacio, como si nunca hubiera existido. Las últimas señales que envió hablaban de distorsión temporal, ecos que no correspondían con su entorno, y luego, silencio. El Consejo entero se congeló. Ya no era una teoría. Los humanos tenían el poder, y lo usaban con precisión quirúrgica. El temor ahora no era que la humanidad declarara la guerra, sino que no dijera nada. El silencio, el control, la preparación, todo indicaba que no estaban improvisando, que llevaban décadas, quizás siglos, preparándose para este momento. Pero, ¿por qué? Fue entonces cuando surgió una idea peligrosa. ¿Y si la humanidad sabía algo que el resto no? ¿Y si no estaban escondiéndose del Consejo, sino de algo más? Empezaron a revisar registros antiguos, fragmentos de civilizaciones extintas, ecos de leyendas antiguas sobre un enemigo olvidado, un ente o fuerza que había desaparecido sin explicación, dejando rastros de destrucción en galaxias enteras. Nadie creía en eso, hasta ahora. Porque si los humanos tan nuevos habían descubierto algo tan poderoso como la materia oscura, ¿no era posible que también hubieran descubierto un enemigo que todos los demás habían olvidado? Quizá por eso construyeron sus naves como fortalezas. Por eso nunca salieron al universo a pedir reconocimiento.
porque no estaban buscando aceptación, estaban preparándose para resistir. Las palabras de su mensaje ahora tenían otro sentido. No tenemos intención de atacar, pero tampoco permitiremos que nos ataquen primero. Tal vez no se referían al consejo, tal vez hablaban de otro peligro, uno que aún no había llegado, pero que vendría. Y cuando eso pasara, la humanidad no sería una víctima, sería una muralla hecha de sombras, gravedad y silencio. Una muralla que ya había comenzado a levantarse, sin que nadie lo notara. El Consejo Galáctico ya no tenía control de la situación. Cada movimiento de la humanidad era calculado, silencioso, pero tan poderoso que las especies más antiguas comenzaban a sentir que los papeles se habían invertido. Durante millones de años, el Consejo había guiado, vigilado y corregido a las civilizaciones jóvenes. Pero ahora, por primera vez, una especie joven los miraba desde las sombras. Y no pedía permiso. El mapa enviado por los humanos seguía provocando miedo, no solo por las rutas que revelaba, sino por lo que implicaba. La humanidad estaba en todas partes, y nadie lo había notado. Las rutas del Consejo, cuidadosamente protegidas por siglos, ahora parecían vulnerables. Era como si una nueva red galáctica se hubiera formado, pero sin ellos. Algunos miembros del Consejo, especialmente los más antiguos, empezaron a recordar cosas. Fragmentos de memoria colectiva, registros muy viejos, que hablaban de una fuerza olvidada. No era una civilización, era algo más. Un ente que no dejaba rastros físicos, pero que alteraba la materia, el tiempo y el pensamiento. Algo que había obligado a muchas razas a huir, a esconderse, a crear alianzas. Y entonces desapareció. O al menos eso creyeron todos. Pero ahora, con las acciones de los humanos, esa vieja sospecha volvía. Tal vez ellos habían descubierto algo en su camino. Tal vez la humanidad no se estaba preparando para atacar, sino para resistir. ¿Y si ese algo estaba volviendo? Dentro del planeta Tierra, la vida parecía normal desde fuera. Pero debajo de los océanos, en la profundidad de los polos, en la cara oculta de la luna, se estaban gestando los secretos más grandes de la historia humana. Instalaciones enteras construidas con materiales que el Consejo no podía identificar. Reactores gravitacionales, portales que vibraban sin emitir luz ni calor. Todo oculto, todo cuidadosamente sellado. Una nave civil del sistema Sarntor, que pasaba cerca del borde del sistema solar, detectó una anomalía cerca de Urano. Se detuvo para analizarla. Pensaron que era una simple fluctuación gravitacional, pero entonces apareció una nave humana. No salió de ninguna parte conocida. Simplemente estaba allí, oscura, silenciosa, como si hubiera estado esperando. La nave humana no se comunicó, no disparó. Solo flotó frente a la nave Sarntor. Y luego, una voz retumbó dentro de la mente de los tripulantes. No era una transmisión por radio, ni un mensaje digital. Era telepatía inducida por campo, una tecnología que ni siquiera los miembros más antiguos del Consejo habían perfeccionado. La voz dijo: «No crucen. No es el momento. Pronto entenderán». Y entonces la nave humana desapareció. Los Sarntor huyeron aterrorizados. El Consejo, al recibir el informe, quedó dividido. Algunos insistieron en que la humanidad había violado los protocolos galácticos, que era hora de intervenir, pero otros más sabios lo vieron de otra forma. Si los humanos estaban usando telepatía artificial y materia oscura como armas pasivas, estaban demasiado adelantados. La pregunta ya no era si la humanidad representaba una amenaza. La pregunta era, ¿por qué estaban tan callados? Y entonces llegaron los informes de los bordes exteriores. En varias zonas vacías del espacio profundo, donde ninguna nave solía pasar, empezaron a desaparecer sondas. Primero fueron fallas técnicas, luego se perdió contacto total, y en 3 ocasiones, la única señal que volvió fue una imagen
un fondo negro, y dos luces rojas flotando, como ojos que observaban. El Consejo no sabía si esas imágenes eran una advertencia de la humanidad o algo peor. Un científico del planeta, Mektal, propuso una teoría. Había estado estudiando las frecuencias usadas por las naves humanas. Eran patrones que se repetían en intervalos casi perfectos. Pero cuando aplicó un modelo de inteligencia artificial para descifrarlos, descubrió algo aterrador. Los patrones no eran señales, eran bloqueos, como una especie de red protectora que impedía que algo pasara de un lado a otro del espacio. Era como si los humanos estuvieran encerrando una región entera del universo. ¿Pero por qué? La única explicación lógica era que intentaban contener algo. Eso cambió todo. La humanidad no solo había avanzado tecnológicamente, no solo habían dominado la materia oscura, habían encontrado algo, y estaban haciendo todo lo posible para evitar que se esparciera. Ya no era una carrera por el poder, era una barrera de contención. El Consejo entró en crisis. ¿Debían ayudar a los humanos? ¿O debían intervenir para saber qué era eso que estaban conteniendo? Entonces, la humanidad habló otra vez. No fue un mensaje general, fue una invitación. Selectiva. 3 razas fueron contactadas directamente: los Etenari, los Virel y los Luncor. Las 3 eran conocidas por su sabiduría, no por su poder militar. Cada una recibió una coordenada y una frase: vengan si están dispuestos a ver lo que no puede ser dicho. El Consejo protestó, pero no pudo evitarlo. Las 3 razas aceptaron y enviaron representantes hacia un punto lejano, más allá de las marcas del mapa humano. El viaje tomó semanas. Lo que encontraron fue imposible de explicar. Era una estructura flotante, suspendida fuera del tiempo. No giraba, no vibraba, no emitía señales, pero su presencia afectaba los pensamientos. Quienes se acercaban sentían frío en el alma aunque no había temperatura. Algunos veían recuerdos que no eran suyos. Otros escuchaban voces que no conocían. Todo era confuso, todo era erróneo. Los humanos estaban allí. No físicamente, pero sus drones, sus naves oscuras, sus señales silenciosas, todo rodeaba esa estructura. La protegían, no porque fuera valiosa, sino porque, si salía de control, el universo no sobreviviría. Los embajadores regresaron con miedo. Uno de ellos, antes de morir, escribió un mensaje: la humanidad ha visto el borde del abismo y ha decidido convertirse en el muro. Ese mensaje fue suficiente para el Consejo. Por primera vez en la historia, aceptaron que una especie joven no necesitaba su aprobación, que estaba más allá del sistema de reglas que ellos mismos habían creado, que estaba actuando no por orgullo, sino por supervivencia. El Consejo comenzó a colaborar en silencio. No lo anunciaron, no firmaron tratados, pero dejaron de enviar sondas cerca de la Tierra, dejaron de espiar, dejaron de provocar, y empezaron a estudiar la materia oscura, no como arma, sino como escudo. La humanidad no respondió, no agradeció, solo siguió construyendo. Más naves, más estructuras, más rutas, y en lo más profundo de la galaxia, donde nadie había puesto pie en milenios. Las luces rojas seguían flotando, observando, esperando, pero ya no estaban libres. La sombra del horizonte estaba allí, y era humana.